Llegó el momento de construir, ampliar y remodelar. Es tiempo de Construc Radio Panamá, un programa educativo que le dará consejos para realizar su proyecto de forma fácil y presentado por los expertos. Construc Radio Panamá, un programa para construir mejor. Ya queda con ustedes el ingeniero Javier Figueroa Barbero. Bienvenidos. Buenas tardes, Panamá. Saludos hoy desde la cabina de Radio Panamá. Bienvenidos todos a Construc Radio Panamá, transmitido por los 94.5 FM. Hoy, sábado 18 de enero, siendo las 4 p.m., es hora de hablar de temas relacionados con construcción, ingeniería y seguridad en nuestros hogares. Mi nombre es Javier Figueroa Barbero y hoy estaremos conversando con temas como inspección en vivienda, inspección en obras. Si tienes pensado, querido Radio Escucha, comprar o vender o simplemente asegurar que tu vivienda esté en óptimas condiciones, este programa es para ti. Contamos con un invitado especial, un experto, el ingeniero Carlos Alfredo Arias. Carlos Alfredo, bienvenido a Construc Radio. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy el ingeniero Carlos Alfredo Arias. Gracias, Javier. A los radioescuchas que nos están aquí presentes, esta tarde vamos a tratar de explicarles brevemente cómo pueden mejorar y exigir que sus viviendas sean seguras y duraderas mediante controles internos y externos. Ok, queridos radioescuchas, quédense con nosotros. Esta hora vamos a estar hablando de estos temas, así que vamos directo a la obra. Ingeniero Carlos Alfredo, ¿qué me puede hablar sobre lo que es la figura del inspector de obra? Es una palabra algo importante a mi parecer en una obra. ¿Qué es el inspector de obra? En sus palabras, ¿por qué es importante? Mire, nosotros somos una garantía para que se hagan las cosas bien hechas. Ajá, correcto. Y los inspectores hay de todo tipos. Tenemos inspectores gubernamentales que hacen su rol, por ejemplo, en las carreteras para asegurar que le pongan las bases que corresponden a las carreteras, que si los tornillos en un puente, que se aprieten los tornillos. Pero quiero admitir que el inspector somos muy pocos aquí en Panamá, y no solamente en la pública, sino en la privada. Son pocas las obras que tienen una inspección externa. El contratista debe tener su propio control de calidad, pero el inspector siempre debe ser ajeno a el contratista. Y hay ambientales. Yo trabajo para la empresa privada y sí debería ser un agente externo. Ok, me gusta ese tema de que lastimosamente hay muy pocas aquí en Panamá. ¿Por qué hay tan pocas? ¿Y cuáles serían esas funciones que abarca el inspector que la gente no lo quiere en sus obras? ¿Ah? Mira, yo a veces en la obra, a broma en chiste, un contratista decía, no, ese inspector hay que pasarle encima por el carro, hay que cuidarse. Pero sí tenemos, como el ser humano, necesitamos reconocimiento. También me esmero en tratar de reconocer cuando las cosas están bien hechas y darle aliento a las personas cuando están haciendo las cosas bien. Y no hay contratistas buenos y hay contratistas malos, y hay quienes de una vez admiten su error y proceden a corregirlo. Sí. Carlos Alfredo, estoy todavía dudando, ¿quién designa al inspector? ¿Quién contrata en sí al inspector? ¿Quién contrata esa figura dentro de la obra? Bueno, voy a hablar de el contrato, ya sea privado o público, o incluso hay inspectores financieros que los impone el banco, y hay obras tan complejas que te piden que también tengas un inspector técnico. Y si vas a hacer un puente, aquí hay en Panamá algo que está en nuestro reglamento estructural y no se hace, que son todos los elementos sísmicos de unas edificaciones. Los marcos especiales deberían ser inspeccionados y eso no se está haciendo. O sea que esta es una industria que estamos cada vez mejorando, pero hay pocos inspectores, y para ser inspector necesitas tener experiencia. Referente a ese tema, ¿quiénes pueden entonces ser inspectores de construcción, Carlos Alfredo? Lo primero es el conocimiento. Ajá. Y la idoneidad.
como un médico, no puedes estar practicando la medicina, aunque tengas mucho conocimiento, si no tienes esa idoneidad que te da la ley. Para nosotros, los ingenieros y arquitectos, es la ley 15 lo que nos confiere esa idoneidad. Y para ser inspectores de obra de construcción pueden ser los ingenieros o los arquitectos. No vas a contratar a un abogado para Correcto. inspeccionarte una obra. Sí. Pero tiene que tener alguna especialización adicional o puede ser cualquier maestro de obra, por ejemplo. ¿No? La obra, en una construcción hay muchas disciplinas, empezando, por ejemplo, con el suelos. Entonces, no todas las personas tienen experiencia en suelos, aunque lo hayamos estudiado en la universidad, pero hay especialistas en suelo, así también hay especialistas en estructura y también hay inspectores eléctricos o mecánicos o de electrónicos, hasta para las ventanas y después para los acabados. Esto es como los médicos especialistas, abres un panorama y cuando tengo un problema que yo reconozco que necesito apoyo, llamo a un especialista en el tema. Ya que mencionaste algo de la Junta Técnica de Ingeniería, ¿existe alguna legislatura concerniente al ejercicio de la actividad profesional de los inspectores de construcción? Sí la hay. Los inspectores de obra están normados por un decreto, me parece que este es el 257 del año 65, y esto es un decreto que parte sobre la ley 15, que es el que ejerce la idoneidad. Pero primero, para ser inspector se reglamentó mediante este decreto, que es el 257 del año 65. Ok, perfecto, me parece bien. Y referente a los estipendios u honorarios profesionales del inspector de obra, ¿cómo se tasa eso? Más o menos en cuánto está, algo así. ¿Me puedes comentar, ampliar? Hay en Panamá los honorarios de los ingenieros no están reglamentados. Los arquitectos tienen una tarifa que ellos hicieron, pero solamente son para aquellos arquitectos que forman parte, que están colegiados. O sea, por lo cual no es obligatoria para aquellos arquitectos que no están colegiados. Entonces, el gobierno se ha presentado un anteproyecto que no ha sido aprobado todavía en la Asamblea para los funcionarios públicos que son ingenieros y arquitectos. Entonces, esto es algo que todavía los honorarios no están reglamentados y hay una tabla que es una sugerencia y en base a eso, como cualquier profesión, también se valora la experiencia y a mayor experiencia, ¿Hay algo que relacione el valor de la obra, el costo de construcción versus los honorarios del inspector de obra? Se relacionan por el tamaño o la complejidad de la obra y también por el valor de la obra, pero estas tablas, lo último era como del año 2007 y claro, ya estamos en el 2025 y no vamos a estar, o sea, un pan no cuesta lo mismo que costaba hace 15 años que lo que cuesta hoy en día. Entonces, estos honorarios, yo en el servicio mío profesional, yo veo la complejidad de la obra, si depende más o menos de mi tiempo y así hago los presupuestos. Ok, me gusta eso de los presupuestos, esos documentos. ¿Cuál sería esos documentos fundamentales o guía para la labor ¿existe algún documento guía para las labores del inspector de obra? Lo básico, porque hablamos, pueden ser inspectores del gobierno y en este caso es para quien me contratan a mí, en mi contrato. Entonces, como profesional siempre me debo a un contrato. Sí. Alguien me contrata y yo solamente puedo hacer aquello cual yo estoy contratado. Entonces, primero parto del alcance contractual mío como inspector. Sí. Y luego, para inspeccionar una obra, me remito o voy a todos aquellos documentos que el contratista le encargaron en su contrato. Puede ser el mismo contrato y los planos, especificaciones y todas las adendas. E incluso para viviendas, también la Codeco dictaminó que el brochure de venta es contractual, porque si no sería publicidad engañosa. No te pueden ofrecer una vivienda en un brochure y después no darte lo que dice el brochure de venta. Entonces, hay documentos contractuales que se incluyen, aunque no estén en los planos. Correcto.
Esto de eso que acabas de hablar del brochure, cuando vamos a vender una propiedad o comprar una propiedad a nivel de promotora, el inspector registra todas estas situaciones de manera de que si se detectan, puedan detectarse futuros daños o deficiencias de obra y que quede registrado para reclamos, que para la ley o algo así. O amplíame un poquito para ver este tema de los reclamos con la ley, el inspector. Como ejemplo, si a mí me contrata el promotor que contrató a una contratista, entonces yo respondo al promotor que me contrata. Y si es una inspección privada, que alguien va a hacer su propia casa y me contrata el dueño, yo respondo al dueño. Y durante la construcción hay inspecciones continuas que son unas obras tan grandes o complejas que requiere una persona que esté todo el tiempo que dure la obra, pero no solamente de una, sino de varias personas y múltiples profesionales. Entonces, para saber si yo voy a detectar algo a tiempo, si es una inspección en playa, algo pequeño, probablemente me van a pedir una inspección corta. Pero si es algo grande, voy a estar continuamente y puedo ver cosas con mayor frecuencia. Bueno, nos acaba de hablar nuestro operador que es tiempo de pausa, así que vamos a la pausa comercial y regresamos con más de Constru Radio Panamá. Ya estamos de vuelta con más de Constru Radio Panamá, tu revista radial sobre construcción. Ya estamos de vuelta con más de Constru Radio Panamá, tu revista radial sobre construcción. Regresamos a Constru Radio Panamá. Bienvenidos nuestros radioescuchas. Hoy tenemos un tema sobre la inspección en obras, inspección en viviendas, con la visita de nuestro experto, el ingeniero Carlos Alfredo Arias. Pero antes de regresar al tema, queremos mandar un saludo al ingeniero Guillermo Lazo en sintonía y también nos reporta sintonía el ingeniero José Ignacio Quiroz. Regresamos al tema. Carlos Alfredo, ¿qué puedes decirnos sobre la duración de las responsabilidades contractuales ante la ley y las responsabilidades civiles por vicios ocultos o vicios de construcción que tenemos en las obras, o que un mortal cuando va a adquirir su vivienda, que es un esfuerzo que hacen las personas por adquirir vivienda, encuentran este tipo de situaciones con vicios ocultos, errores o vicios de construcciones? ¿Qué nos puedes ilustrar sobre ese tema? Bueno, gracias. Mira, hay varias responsabilidades. La primera es la contractual. Esta es la que está estipulada en tu contrato. Generalmente la construcción dice 1 año, pero vamos a poner que uno contrata la impermeabilización de un techo y puedes pedir una garantía mayor contractual, puede ser de 3 años o 5 años. Y en este tema de las garantías contractuales es importante a quién te está dando la garantía. Si es una persona o una empresa, que esa persona se va a desaparecer, o le vas a pedir, o la empresa cuando vas a hacerle el reclamo ya no existe. Quiero indicar que esto yo creo que no lo conocen muchas personas, que las sociedades anónimas, muchas veces cuando compran una propiedad, la promotora no es la que vende y que te firma el contrato de compraventa, no es la que está promocionándolo. Sí, correcto. Entonces es una sociedad hecha de papel, y que esa sociedad, cuando la disuelven, los accionistas o socios solamente tienen una responsabilidad de 2 años. Entonces, esto es importante porque hay otras responsabilidades. Por ejemplo, la Codeco te dice una responsabilidad de 5 años por vicios de construcción. Pero ¿qué pasó si la sociedad está disuelta? ¿A quién le vas a reclamar? Entonces, lastimosamente, las pulgas se le pegan al perro más flaco, y vamos a irnos contra el profesional residente, que es el que está en el permiso de construcción, o el diseñador, pero el diseñador solamente tiene responsabilidad por su diseño. Entonces, esto es importante cuando se compre, ver de quién es la figura jurídica que me está ofreciendo esa garantía, porque si no es la empresa
grande que uno ve en los carteles de venta, pero es una sociedad que crearon expresamente para esa obra, probablemente no tengamos éxito al reclamar independientemente de lo que digan las leyes. Entonces también hay una responsabilidad que establece el Código Civil, y esta responsabilidad es por vicios de construcción y es por 10 años para los diseñadores y hasta 15 años para el contratista o el promotor. Pero vuelvo, y si ya ese promotor o ese contratista no existe, ¿a quién le pides la responsabilidad? Es un tema delicado. Bueno, yo creo que entonces tú lo que me quieres decir, Carlos Alfredo, es irnos por estas constructoras de renombre, de que tengan tiempo de estar en Ciudad de Panamá o en el país, antes de irnos por estos precios muy baratos o empresas que nadie conoce. ¿Qué me dirías tú? Bueno, siempre es, lo primero es una relación personal, porque si es una empresa que uno no conoce, a esa empresa no le importa la reputación. Las empresas de un nombre, por lo menos, si uno los asolea en las redes sociales, les va a preocupar su nombre y entonces van a ser más responsables. Quiero indicar algo aquí. También mencioné una responsabilidad por el diseñador y voy a tomarme un tiempo, es poco breve, Sí, para correcto. decir, el arquitecto es el que coordina los planos y es el que tiene bajo su equipo la responsabilidad de todos los profesionales que firman ese plano. Y ustedes han escuchado los incendios que han sido por explosiones de gas. Hay una normativa que se viene incumpliendo desde hace mucho tiempo aquí en Panamá, que es relativo a las ventilaciones en aquellos espacios que tienen gas de cocina, por ejemplo, en las cocinas y en las lavanderías. Dice un reglamento de aire acondicionado y ventilación expresamente que está prohibido las ventanas deslizables y aquellas ventanas que se puedan cerrar. ¿Qué es una ventana que no se puede cerrar? De bloques ornamentales. Entonces, Javier, antiguamente teníamos muchas lavanderías y cocinas que tenían bloques ornamentales, pero ya dicen que son muy feos y no se hacen. Podrían ser louvers, pero cuando tú tienes un gas y le cierras y le cortas la ventilación, estás creando un riesgo de explosión. Entonces, ¿quién es el responsable de esa explosión? El diseñador. El que firmó el plano es responsable hasta 10 años por haber hecho un plano con ventanas deslizables en una cocina. Entonces, no es que no se puedan hacer cocinas con ventanas bonitas o modernas, pero el código o las normas te obligan a tener ventilación mecánica permanente. Entonces, el diseñador tendría que especificar un sistema de inyección y extracción de llave. Y extractor a prueba de chispas para que no vaya a ser que cuando se prenda ese extractor, el mismo extractor es el que haga la explosión. Entonces, esto es algo delicado y civil, porque han habido muertes por explosiones de gas, y por eso digo que la responsabilidad está en los diseñadores. Ahora, quiero poner un ejemplo de qué sería un vicio de construcción, porque son vicios que no son aparentes a simple vista. Vamos a poner un tanque séptico, y por eso es importante la labor del inspector. Las aguas negras tienen un químico que se llama sulfatos, que se come el cemento. Entonces, cuando se hace un tanque séptico de cemento, tienen que poner un cemento especial, usar un aditivo para proteger al cemento y que te dure el tanque séptico. Si al cabo de unos años ya ese tanque es un coladero porque usaron un cemento normal y no lo protegieron, la responsabilidad sería del diseñador, primero, si no especificó qué tipo de cemento, y segundo, del contratista por haber usado un cemento que no era adecuado para ese uso. A mí personalmente me pasó un caso cuando yo era promotor, que el plomero utilizó un pegamento para motores, Permatex, correcto, pegando las tuberías de gas en vez de usar un teflón. Entonces también ese pegamento hay que fijarse cuando se compran los materiales, que el fabricante diga que ese material, en este caso el pegamento, es para tuberías, porque sí hay pegamentos líquidos para tuberías, pero en este caso era para motores. Sí. Entonces, cuando vas a pintar un tanque de agua,
que diga si es para agua potable, las pinturas tienen que ser para consumo humano, porque también te puedes intoxicar y puedes causar problemas y hasta cancerígenos. Entonces, es la ficha, la labor del inspector. Ver esos detalles. Es ver, estoy poniendo temas muy específicos porque son experiencias que pasan y después todas las personas están bebiendo de ese tanque de agua, pero resulta que las personas se están envenenando. Entonces, esa responsabilidad puede ser hasta de 10 años y de 10 años para el diseñador y de 15 años para el contratista. Ojo, y las responsabilidades pueden ser graves, sin menoscabar si hay muertes, porque ya sería el Código Penal y no el Código Civil. Entonces, hay distintos niveles de responsabilidad, porque no estamos hablando de algo sísmico que uno piensa que un edificio se puede caer, pero estamos hablando de otros temas que a veces no lo tenemos tanto en el radar. Ok, Carlos Alfredo, ya que hablaste de contratos y garantías, yo quisiera saber sobre las labores del inspector. ¿Abarcan la capacidad de interpretar documentos con equidad dentro de la mejor práctica profesional? Ese tipo de concepto que mencionaste, sabiendo dirimir las diferencias en beneficios del proyecto, de interés para el dueño y constructor. Mira, hay todo tipo de profesionales, pero definitivamente no quiere ser problemático. Entonces, pero cuando hago problemático, yo no quiero emitir una opinión sin fundamento. Como inspector, siempre me tengo que remitir a lo que dice el contrato y las normas. O sea, si el contrato me dice que me tengo que remitir a una norma, y cuando hablo normas, si el contrato está firmado en la República de Panamá, todas las leyes y normas de Panamá son automáticamente parte de ese contrato. O sea que aunque no lo indique, todas esas normas son de obligatorio cumplimiento. Y por eso digo que el fabricante, el caso de la pintura de un tanque de agua, si el plano no dice que la pintura del tanque de agua tiene que ser para consumo humano, el fabricante sí. Entonces, las fichas técnicas son tan importantes por lo que dicen como por lo que no dicen. Entonces, a falta de normas, porque en Panamá hay muchas normas, pero también hacen falta, yo como inspector me voy mucho a las fichas técnicas del fabricante. Entonces, el fabricante, la ficha técnica es como el brochure de venta. Ellos van a anunciar con bombos y platillos todo lo que su producto hace, pero si no lo dice es porque ellos no tienen la certificación. Entonces, si una pintura no dice en la ficha técnica que es para agua potable, esa fábrica no tiene la certificación para incluirlo en su ficha técnica, por lo cual si no lo dice es porque no lo es. Carlos Alfredo, veo la diversidad de actividades que cuenta el inspector, que conlleva una obra de construcción. ¿Bajo qué responsabilidades debe componer el equipo de inspección? Las obras, dependiendo del tipo de obra. Y lo primero, yo empiezo cuando veo un sitio, parece mentira, pero una de las primeras cosas que veo yo es el entorno. Ajá. O sea, tengo un río, una quebrada, o sea, que se me va a inundar, porque hay veces que como inspector tú tienes que ir un poco más allá. Tienes que ver cómo está tu entorno. Vuelvo al caso de Prados del Este. Decían que tenías que tener un relleno, pero no hicieron el relleno. ¿De quién es esa responsabilidad de no cumplir con los niveles de relleno que se establecían en el estudio de impacto ambiental y después en un estudio hidráulico? Pero esos niveles no estaban en los planos. Entonces, si yo no me puedo ir con unas viseras y solamente ver a lo que tengo enfrente, y a veces hay que usar un poco de sentido común y ver un poquito más allá. Y como dicen, el que busca encuentra, y hay mucha información. Y definitivamente cuando empieza una desgracia, los fiscales van a encontrar dónde estaba esa información, pero esa información lastimosamente no es evidente. Y para eso sí requieres un equipo multidisciplinario que te ayude a ver todos los distintos temas. Carlos Alfredo, yo había escuchado así en la jerga de la construcción en obras, la frase sobre la inspección son actividades de pista y campo. ¿Qué me puedes decir de esa frase de actividades de pista y campo? Bueno, pista y campo es que tienes que ir a la obra a ver y palpar. En el día de hoy estaba con una inspectora
que estaba en Colón haciendo una obra y me manda una foto y había una tubería oculta que no estaba en ningún plano. Entonces, por la foto yo no sé qué tipo de tubería es, pero cuando uno la toca, te puedes dar cuenta si estás, Es muy delgada, en la si- escala, te- está rajada. o sea, la puedes palpar. Incluso nosotros usamos nuestros sentidos. Si huele, eh, cuál es el olor que tiene. Incluso le decía a alguien, ¿no? Tenemos un termómetro en nuestras manos. Si algo está muy caliente y no cumple, voy a decir la pintura. La mayoría de las pinturas dicen que no las puedes pintar arriba de 35 grados. ¿Y cuál es el termómetro? La mano. Nuestro cuerpo está a 36 grados. O sea que si yo toco la pared y está más caliente que mi cuerpo, esa superficie está demasiado caliente para poderla pintar. Entonces sí tienes que palpar, tocar, oler, ver alrededor. Si yo estoy en un área inundable que se me va, yo estoy en un talud, pero el talud está muy largo y yo veo cuando yo camino que el terreno rebota, como si estuviera en un trampolín. Yo no puedo palpar por una foto si ese terreno está firme o no está firme, pero si yo al caminarlo me doy cuenta o yo lo toco y le agarro que tiene mucha humedad, ya esos criterios uno empieza a desarrollarlos con el tiempo y te das cuenta de que sí necesitamos instrumentos, pero muchas veces tenemos el instrumento en nuestra vista, en nuestros oídos, en nuestras manos, la temperatura, el olfato, el viento. Si estamos en un edificio y hay mucho viento, el cemento probablemente se me va a secar muy rápido y yo tengo que proteger el alrededor para que no se me seque tan rápido esa mezcla o ese concreto. Ciertamente es interesante la expresión de pista y campo. Ya antes de irnos a la pausa comercial, quisiera mandar un saludo a mi querida esposa y a mis hijos que están en sintonía. Carlos Alfredo, ¿tú deseas mandar algún saludo antes de ir a pausa comercial? Mi padre de 94 años me está escuchando. Muchos saludos. Mi padre Alfredo Arias y también a mi familia, a mis hijos, que les he pedido que Estén en sintonía. están en sintonía y desde España me están escuchando. Bueno, un saludo cordial desde aquí, desde Constru Radio Panamá, y sigan en sintonía. Regresamos con más. Ya estamos de vuelta con más de Construc Radio Panamá, tu revista radial sobre construcción. Construc Radio Panamá es el primer programa radiofónico de nuestro país que habla exclusivamente sobre construcción, con temas de interés para los profesionales de la edificación, promotores, constructores, técnicos y administración, porque el sector de la construcción necesita una plataforma donde todos los agentes de la edificación puedan expresarse, ofreciendo un lugar donde poder informar, hablar y debatir sobre todos los temas que a todos nos interesan. Construc Radio Panamá. Ya estamos de vuelta con más de Construc Radio Panamá, tu revista radial sobre construcción. Regresamos con más de Constru Radio Panamá, tu revista radial de ingeniería y arquitectura. A todos nuestros escuchas nos pueden sintonizar por los 94.5 Radio Panamá y nos pueden también seguir en nuestras redes sociales @Constru Radio Panamá o escribirnos a nuestro email construradiopanamá@gmail.com. En la tarde del día de hoy contamos con la visita del experto, el ingeniero Carlos Alfredo Arias, que estamos hablando sobre el tema de inspección en obras, inspección en vivienda, inspección en todo tipo de proyectos. Carlos Alfredo, independientemente de nuestra condición de profesional de la ingeniería y arquitectura, ¿podrías darnos alguna recomendación al panameño común, a nuestro radioescucha, sobre la convivencia de la vivienda que aspira a comprar o que se esté construyendo? ¿Se está construyendo con la debida inspección de profesionales idóneos? ¿Cómo consideras tú? Primero que todo, dependiendo del promotor. No todos los promotores son iguales. Hay una asociación de promotores en la cual están muchos de los más serios. No estoy diciendo que los que no son serios no están metidos allí, pero allí hay muchos promotores serios. Pero también muchos promotores, igual la Codeco, una de las mayores quejas que tienen es contra los promotores por incumplimiento de contrato. Quería decir que los dueños, aunque quisieran
a menos que esté estipulado en los contratos, no puede ni siquiera visitar la obra, porque la obra de ellos no es suya. La obra es del promotor hasta que le entreguen las llaves o le den permiso para entrar y ver la obra. Lo que sí pueden es, primero, los compradores tienen derecho a el anteproyecto. No puede un promotor vender una obra si no tiene un anteproyecto aprobado. Y lo primero que necesitas es el anteproyecto aprobado. Lo segundo sería el plano de construcción aprobado, porque si no tienes planos, no puedes construir. Entonces, tienen derecho a solicitar esos planos. Como inspector, muy poco puedo hacer si no tengo documentos, porque voy a ir a una obra, puedo ver malas prácticas, pero no sé qué es lo que se prometió y necesito esos documentos. Si quieren contratar a un inspector, tienen que estipularlo y permitir desde el inicio decir que la obra va a estar sujeta a una inspección privada y que eso lo indiquen sus documentos. Y tienen que estar desde el día 1 para que ustedes mismos, doy el caso de una familia que ellos eran dueños del lote. Sí, correcto. Y contrataron a una empresa. Bueno, ellos como dueños del lote, el lote era de ellos, no podían entrar a la obra porque le tenían trancado el portón. Entonces el contratista me dice, usted me dio un contrato y yo estoy construyendo la obra y usted no tenían la autorización para entrar a su propio lote. Esa era una falla en el contrato. Entonces es importante que se establezca en los contratos que se puede visitar la obra por el dueño y por el inspector o a quien el dueño designe. Ok. Ahora que estamos y que sabemos un poquito más sobre las inspecciones, háblanos sobre los problemas más comunes que has encontrado en las viviendas residenciales. Ingeniero Arias, cuéntenos cuáles son los efectos más habituales que usted ha encontrado en el ejercicio de su profesión como inspector. Voy a hablar de grietas y de filtraciones, pero quizás esos no son los más graves, pero quizás sí pueden ser los más comunes. Sí. Por ejemplo, las grietas, en Panamá tenemos un suelo que es muy común, especialmente en el área de Arraiján Chorrera, que es la arcilla roja. Hay una arcilla que tiene un potencial le llaman arcilla expansiva. ¿Cómo reconocemos esta arcilla expansiva? Cuando uno camina, a veces es un potrero y ves la tierra toda agrietada. Esta tierra que se agrieta es que cuando se seca, se encoge. Bueno, esa misma arcilla, cuando coge agua, se hincha y empuja la vivienda. Entonces, si la vivienda no fue diseñada para contemplar este tipo de suelo, va a sufrir permanentemente de fisuras. Eso es algo muy común. Y la otra son las filtraciones, que no se toman las juntas en todo lo que le llaman la envolvente o la parte exterior del edificio. Habla de techo, ventanas, puertas, paredes. Hay grietas y por ahí empiezan los problemas de filtraciones y muchas veces amarrados con las fisuras que estamos hablando. Esos son quizás los problemas más sencillos, pero los más visibles. Lastimosamente hay otras más graves. Ya hablamos de las explosiones de gas y también hay deslizamientos de tierra cuando estás en un talud o muy cerca de un talud, que la misma casa entera se te puede deslizar. Y ya hemos visto en la Interamericana que hay deslizamientos, o cerca de un río que se te inunda el terreno y pierdes la propiedad porque se te inundó toda. Igualmente cerca de playas hay que pedir cuál es el nivel de terracería seguro y si tienen un estudio que indique cuál es ese nivel. Muchas veces empiezan a construir y no sabes cuál es el nivel de relleno. Entonces esos son quizás los temas, no estoy hablando el sísmico, pero son los temas importantes. Y quiero decir otra cosa, no todo, hablamos del tema de sismo, no todos en Panamá tenemos zonas sísmicas activas y un plano que tienes diseñado para un área de Pacora no es lo mismo que voy a ponerlo en área de Chiriquí, aunque sea el mismo plano, porque ya la condición es distinta y tendrías... El suelo es distinto. El suelo es distinto. La fundación. La parte sísmica es distinta y aunque tengas un planito, oye, me pasaron este plano, constrúyemelo, no.
tienen que revisar si esas condiciones son iguales a las del sitio original, porque fue diseñado para un sitio original y no puedes hacer un copy-paste que decimos, tengo un planito y construyemelo en otra parte. Entonces, ese es un error que, ojo, algunas promotoras hacen porque tienen un diseño y lo quieren aplicar en todas partes. Igual, cuando haces una finca, esta finca puede ser una finca grande, llamamos 200 hectáreas, pero hacen un estudio de suelo muy puntual y resulta que donde yo estoy construyendo antes era un relleno, un vertedero de basura, y vas a hacer un ojo de agua o cualquier cosa. Y vas a construir sobre un terreno malo, y el diseñador no sabía que eso, o sea, no es la culpa del diseñador, porque a él nunca le hicieron un estudio de suelo en ese punto. Entonces, los problemas de suelos, de agua, de filtraciones, de rajaduras, quizás son los más habituales, por no decir y no he hablado de la calidad de los acabados. Ok, estos puntos son muy interesantes. Y ahora para nuestros oyentes, ¿qué consejos puedes darle para que se preparen antes de realizar una inspección cuando le van a entregar una obra? Por ejemplo, ¿cuál es el momento mejor para hacer una inspección? ¿Qué herramientas pudieran ser útiles para aquel radioescucha que nos está en sintonía? Bueno, voy a empezar por lo primero. No esperar hasta el final para hacer una inspección. Cuando pidan una inspección al inicio, pero prácticamente antes de empezar obras. ¿Por qué al inicio? Porque yo he visto casas que habían comprado de 3 recámaras y resulta que le construyeron de 2 recámaras. Entonces si yo compré una casa de 3 recámaras, ¿por qué me van a construir una de 2? Si eso no es lo que yo estoy pagando. Y hay que ver el lote que ustedes compraron, que sea el que les están entregando la casa. Parece mentira, pero esas cosas pasan. Y después dice, no, que ese lote ya se lo di a otra persona. Entonces, por eso es importante al inicio ver cuál es el lote que me asignaron y no comprar, si van a comprar algo. Impulsivamente. Bueno, no solamente impulsivamente, y voy a decirles algo. O lo más barato. Porque yo siempre ustedes conocen a algún profesional y asesórense con alguien y vayan y hablen. Yo tengo un primo que iban a hacer una casa y simplemente empezaron a construir, pero cuando yo voy, me pide, primo, voy a hacer mi casa acá, y cuando voy y hablo con los vecinos, veo que la casa está mucho más abajo del nivel de la calle y le hablo con el vecino, pues, señora, aquí se inunda. Sí, cómo no, el agua llega hasta aquí, hasta el pecho. Entonces, si eso no hablan, hablando con las personas, no hay que ser sabio, pero simplemente conversar con los vecinos que tienen tiempo, te van a decir cuáles son los problemas potenciales que tienes en ese terreno. Y definitivamente asesorarse por un profesional idóneo. Y luego, lo primero es por profesional idóneo, pero alguien que sepa, porque estas cosas no son evidentes para una persona que no tiene experiencia y que no es idónea. Y luego, si pueden durante la obra ir haciendo visitas esporádicas, y si pueden hacer visitas permanentes, ya sea todas las semanas o una vez al mes, pero siempre acompañado de los distintos especialistas. Y definitivamente al final de la obra, yo no voy a hacer un photo finish, porque yo llego, que es lo que tradicionalmente pasa, le vamos a entregar la llave y en ese momento es que nos acordamos del inspector. Solamente cuando le van a entregar la llave, pero ese inspector no tiene visión de rayos X para saber cómo está todo. En ese momento, un buen profesional puede pedirle una bitácora con un resultado de todas las pruebas que le hicieron a la casa. Depende del promotor si se le va a dar, o si el promotor es organizado, puede que tenga las pruebas de presión de agua, el estudio de suelos, el estudio hidráulico, la memoria de cálculo estructural, eléctrico, la memoria eléctrica, que si tiene las pruebas de gas. O sea, hay una serie de documentos que en teoría el promotor tiene que haber hecho, y los promotores series las hicieron. Otros no. Si tiene aislante en el techo, pero si no tengo forma de levantar el gypsum del cielo raso, no voy a darme cuenta si tiene o no aislante. Tendría que quitar una lámpara. Un inspector que dedique el tiempo sí puede quitar una lámpara y ver arriba del cielo raso para ver cómo está, pero tiene que ser un inspector que tenga la experiencia y que tenga el tiempo para verlo. Entonces sí, no hay, como los médicos, hay médicos buenos y con mucha experiencia, y hay otros que solamente te quieren dar el certificado de salud y se dedican a vender certificados de salud.
Bueno, nosotros no podemos caer como profesionales en esa figura. Realmente se nos ha ido rapidísimo la hora de programa. ¿Y cómo puede un estudiante o un profesional de ingeniería conocer un poquito más sobre el tema, más temas sobre de inspección? Sabemos que usted está próximo a presentar algún libro. Hábleme de ese tema, del libro, para ilustrar a nuestros nuevos profesionales. Gracias, Javier. Tengo un libro que le empecé en pandemia y pronto, cuando hablo pronto, quiero sacarlo a publicar este verano. Es un libro, le llama Manual de Inspección de Viviendas. Es un libro de casi 380 páginas y tengo más de 200 bibliografías externas y citas. Me he demorado mucho porque no es mi opinión, es mi experiencia, pero también una experiencia documentada de muchas normas distintas y no solamente las nacionales, sino normas externas para indicar las mejores prácticas, pero esas mejores prácticas están basadas en normas, siempre en normativas. Entonces, ese libro le puede ayudar a profesores, estudiantes o hasta el propio profesional, inspector, tomar referencias. Va dirigido a los inspectores, pero también hasta lo pueden utilizar los propios dueños para exigirle a los contratistas y exigirle a aquellos profesionales, oye, señor, usted revisó esto. ¿Y qué dice el ingeniero Arias? Bueno, esperemos que por acá, por Control Radio, nos haga llegar algún volumen de ese libro, algún ejemplar de ese libro. Bueno, ya llegando a la parte final, yo nada más quiero asegurarles a todos la importancia de tener un inspector. Muchas empresas, aunque sean de renombre, necesitan contar con una inspección interna, externa. Los dueños de proyectos, también no solo de vivienda. A mí, en lo personal, me tocó inspeccionar una instalación fotovoltaica de una empresa de renombre y cuando fui a ver, habían una serie de anomalías que si no fuera por el inspector, o sea, mi persona, no se hubieran detectado. Una obra de construcción o una obra de sistemas fotovoltaicos deben tener una vida mínima de 25 años, 30, más una casa o un proyecto debe durarte 60 años. Ya para finalizar, ingeniero, se nos está acabando el tiempo. Sus consideraciones finales sobre la profesión del inspector y la importancia del inspector en una obra. Bueno, el inspector, a mí lo que me gusta en mi profesión es que siempre aprendo algo nuevo y no solamente lo que leo, sino lo que veo en obra. Entonces, los profesionales tenemos que estar continuamente actualizándonos, tomando cursos y también participando con distintas personas para aprender. Y esto para mí es un oficio muy bonito, una profesión muy bonita porque siempre aprendo algo nuevo. Entonces, todos los profesionales debemos actualizarnos continuamente y el libro para mí ha sido un ejercicio de continua capacitación porque he tenido que buscar y documentar todas aquellas prácticas y ver dónde está, dónde lo dice y por qué. Y uno va aprendiendo mucho. Cuando uno enseña o escribe o pone algo en escrito, uno tiene que aprenderlo mejor porque tienes que comprenderlo. Entonces, siempre la recomendación para que todos aquellos profesionales es que busquen capacitarse continuamente. Bueno, yo como ingeniero también y he hecho inspecciones, les recuerdo a todos que una adecuada inspección de la casa o de proyecto que se construye o se desea adquirir y que ha sido inspeccionada adecuadamente, debidamente, nos da la seguridad que al futuro tendremos como usuarios una satisfacción, una seguridad de que su obra ha sido construida con los máximos controles de la buena práctica profesional. Con esto, ingeniero Arias, le doy el último minuto para que se despida de sus radioescuchas. Si no, empezamos, me despido yo. Bueno, le doy la palabra, ingeniero Arias. Javier, gracias por este espacio y gracias a los radioescuchas. Vuelvo y digo, yo soy el ingeniero Carlos Alfredo Arias. Me pueden seguir en las redes sociales, ing.carlos.arias. Yo soy el ingeniero Carlos Alfredo Arias y prontamente podrán tener mi libro sobre Manual de Inspección de la Vivienda Unifamiliar. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy aquí en Control Radio Panamá, un programa donde ladrillo a ladrillo y bloque a bloque se construye un mejor Panamá, un mejor país,
Agradecemos a nuestro invitado por compartir su conocimiento y a todos ustedes, nuestros radioescuchas, los invito a que nos sigan en Instagram, @ConstruRadioPanamá, o que nos contacten vía email, construradiopanamá@gmail, para cualquier pauta, cobertura, participación en el programa. Sin más, se despide el ingeniero Javier Figueroa Barbero en compañía de Carlos Alfredo Arias. Nos vemos el próximo sábado a las 4 de la tarde con más temas de ingeniería y construcción aquí en Constru Radio Panamá. Saludos a todos. Nos despedimos construyendo un mejor Panamá, ladrillo a ladrillo, bloque a bloque.